yo voy a hablar de Posoccidente. Lo que pretendo es invitarles a que se relajen, tranquilos, y a que me acompañen en un paseo por el estado del mundo, el estado comatoso del mundo en este ya avanzado siglo XXI, ¿no? Y voy a empezar haciendo un comentario sobre mi propia perspectiva, es decir, desde qué perspectiva, desde qué punto de vista analizo esto, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que nos encontramos en momentos de enorme confusión, de incertidumbre, de inseguridad. Digamos, el futuro no es lo que era, el presente no es lo que esperábamos hace 15 o 20 años, y ello es consecuencia de que nos encontramos en un punto de inflexión histórico. Algunos dicen que civilizacional, yo no lo creo, pero sí histórico. Y los puntos de inflexión se caracterizan porque proyectamos el pasado hacia el futuro, pero el futuro es otra cosa. En general, los humanos proyectamos el pasado hacia el futuro, eso lo llamamos experiencia, es un modo muy sensato de reducir la incertidumbre. Si todos los pájaros que han pasado eran cisnes blancos, pues seguro que el siguiente es otro cisne blanco y de pronto aparece un cisne negro y otro negro y dices, ¿qué pasa? Nos encontramos un poco en esa situación. Nos encontramos que se nos acumulan los cisnes negros, ¿no? Y cuando uno tropieza, como estamos tropezando constantemente, porque el mundo no es lo que esperábamos que iba a ser, cuando uno tropieza lo que haces es te paras y miras a derecha e izquierda. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, mirar a derecha e izquierda. Mirar a derecha e izquierda, objetivar nuestra situación, nuestra posición, ¿no? Un gran sociólogo alemán, Max Scheler, decía que conocer es alejarse de la realidad, no acercarse, sino alejarse, para evitar que la contemplación de los árboles te impidan ver el bosque, ¿no? Y nosotros vemos árboles constantemente, estamos de pantalla en pantalla, de noticia en noticia, y nos falta la envolvente, nos falta el bosque. Necesitamos un poco totalizar nuestra visión. Yo voy a intentar hacerlo en el doble sentido que decía Max Scheler, en el espacio y en el tiempo. En el espacio tratando de vernos desde fuera, de ver a España desde Europa, Europa desde el mundo, tener una visión global, totalizadora, pero también objetivarnos en el tiempo, recular para tomar distancia, para ver la perspectiva. El mejor predictor del futuro, se ha dicho siempre, es el pasado y sigue siendo en buena medida verdad, ¿no? Por lo tanto, tratar de totalizar nuestra posición en el espacio y en el tiempo. Otro gran pensador alemán, Max Weber, hablaba de un punto de vista histórico universal. Un punto de vista histórico universal, por lo tanto, un punto de vista global en el espacio y global también en el tiempo. Esto es lo que voy a intentar hacer. No sé si lo haré, llevo haciéndolo mucho tiempo, muchos intentamos hacerlo y no es nada fácil. El esquema es muy sencillo, voy a empezar hablando de lo que llamo la estructura. Estructura es lo que dura, lo demás es coyuntura. Estudié cuando estudiaba económicas hace muchos años. Voy a empezar con la estructura y especialmente con la historia. Con la historia hablaremos de la gran transformación actual, las causas, las consecuencias, y luego nos iremos a la manifestación de esa estructura en la coyuntura, que es lo que leemos en la prensa. Cuando vemos la prensa, lo que vemos es la manifestación de las estructuras profundas en lo que es la espuma de los días, digamos, en la coyuntura. Hablaremos de un mundo multipolar, bipolar, los nuevos imperios, es que tenemos tiempo para terminar con algunas conclusiones. De modo que, tras esta introducción, voy al tema, la estructura y un poco de historia, ¿no? Este es el mapa de la primera vuelta al mundo, la primera globalización física, Magallanes Elcano, 1519-1521, que podemos detallar podemos poner como icono del comienzo de la expansión europea sobre el mundo, de lo que los historiadores han llamado la era de Europa o la europeización del mundo. Esta primera globalización física, los primeros que dieron la vuelta al mundo. Comienzan con las navegaciones de altura, ibéricas, españolas, portuguesas, también inglesas, que dan lugar en buena medida a la revolución científica del siglo XVII. Esto es algo importantísimo en la historia de la humanidad. Europa inventa la ciencia, inventa la tecnociencia, continúa haciéndolo, inventa cómo inventar, y esa revolución científica es lo que alimenta la gran revolución industrial del siglo XIX, que es lo que va a acabar dándole fortaleza y poderío a la proyección europea sobre el mundo, a la era del imperialismo, que es también la era del imperialismo y del colonialismo. Pensemos que la historia de América, prácticamente, la historia de América se escribe en Europa, claramente, se escribe en el Escorial, en Lisboa, se escribe en Londres.
No solo la historia de América, también la historia de Asia. En Asia quedaron solo 2 países que no fueron colonizados, todos los demás fueron colonizados. Quedó Tailandia y Japón, los demás fueron objeto de colonización europea, inglesa, holandesa o francesa, y no digamos África. En África la colonización fue escandalosa, prácticamente la totalidad del territorio africano, menos 2 pequeños países, Liberia y Etiopía, todos los demás eran colonias. Todavía no hace tanto, cuando yo era joven y estudiaba bachillerato, los mapas del mundo, los mapas de África que estudiábamos, lo único que había era colonias inglesas, colonias francesas, colonias alemanas. Entonces, como digo, solo había a finales del 19 2 países independientes, hoy son 54, para que nos hagamos idea. Por tanto, el cambio ha sido brutal, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esta gran expansión europea sobre el mundo impulsada por la revolución industrial? Bueno, un primer punto de inflexión. Este es un gráfico muy interesante que nos da cuál es la distribución del PIB del mundo desde el año 1000 en adelante. Lo vemos aquí, desde el año 1000 en adelante, 1500, 1600, 1700. Este marrón oscuro es lo que corresponde al PIB de China y esto clarito es lo que corresponde al PIB de India. Pues como vemos, en el año 1000 China y la India eran el 50% del PIB del mundo. Y eso seguía siendo así en 1500, y en 1600, y en 1700, incluso en 1820, que es la fecha que se toma como inicio de la Revolución Industrial, China y la India seguían siendo, como vemos, el 50% del PIB del mundo. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Justamente la Revolución Industrial. Y China y la India, que eran el 50%, van decreciendo, y para 1970 pasaron del 50% al 5%. No tanto porque ellos decayeran, que también, sino sobre todo porque la revolución industrial impulsó a Occidente, impulsó a Europa. Y a partir del 70, ¿qué ocurre? Que están comenzando a recobrar la posición histórica que tuvieron durante estos bastantes miles de años. De modo que hay un punto de inflexión clarísimo, marcado, como digo, por la revolución industrial. ¿Qué ocurre, sin embargo? Que Europa, y esto que voy a decir ahora es fundamental, porque si no se entiende eso, no se entiende nuestro presente. Europa se suicidó en 2 guerras mundiales que fueron guerras civiles europeas. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fueron guerras civiles de Europa que se proyectaron a todo el mundo. Y al acabar la Segunda pasaron 2 cosas extraordinariamente importantes. La primera de ellas es la descolonización de los imperios coloniales europeos. Todas las potencias coloniales europeas, Inglaterra, Bélgica, Francia, etcétera, se ven obligados a descolonizar las colonias que tenían en Asia, en África, etcétera, etcétera. Y el resultado es que pasamos de 40 o 50 países en el mundo que había durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial a los 193 que hay hoy en Naciones Unidas. Es decir, aparecen 150, por decir los números redondos, 150 nuevos países, nuevos estados que quieren participar y que empiezan a crecer, y que empiezan a desarrollarse, y que empiezan a ser sujetos en la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo primero es la descolonización de Europa. Es fundamental. Europa pierde la potencia que tenía en Asia y en África. Y lo segundo, que es muy rara vez mencionado, es que la propia Europa pasó a ser colonizada por 2 potencias extraeuropeas, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la pierde Europa. ¿Quién gana la Segunda Guerra Mundial? Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Son quienes ganan la guerra en Europa. En el Pacífico no, en el Pacífico la ganan los Estados Unidos, pero en Europa la ganan los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y se reparten Europa y fijan un telón de acero. Y a un lado está Rusia, la URSS, y al otro lado está la protección de los Estados Unidos. Ese telón de acero cayó, se ha movido un poco hacia el este, pero la realidad cotidiana hoy la seguimos viendo. Es que buena parte de Europa está bajo el paraguas y las presiones y el control de la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, y la otra parte está bajo la dependencia del paraguas de seguridad de los Estados Unidos. Y todo lo que vemos esta última temporada es las humillaciones constantes del presidente Trump que nos hace a los europeos porque sabe perfectamente que dependemos de ellos y seguimos dependiendo de ellos. Digámoslo claramente, desde 1945, aquí está, desde 1945 el destino de Europa no ha estado en manos europeas.
No está y sigue sin estar en manos de Europa. La Unión Europea es un instrumento muy bueno, luego hablaré de ello, pero no es capaz de asegurar las condiciones de reproducción de la propia Europa. El destino de Europa no está en manos de los europeos. ¿Qué pasa después? Bueno, llegan los Roaring 90s, los rugientes 90, cae el muro de Berlín, como sabemos, se fusiona el primero y el segundo mundo, eso arrastra al tercer mundo, que empieza a emerger, que empieza a florecer, y llega la globalización y lo que llamo la gran transformación del mundo, que es un proceso de cambio brutal que comenzó a finales del pasado siglo y que está en este momento, todavía le quedarán 15 o 20 años por acabar de madurar. Una descripción de esto que llamo la gran transformación. ¿En qué consiste? Bueno, en primer lugar, básicamente consiste en un proceso de cambio social extraordinariamente relevante porque es muy extenso, muy intenso y muy profundo. Las tres variables con las que los sociólogos medimos el cambio social, la extensión, la profundidad y el ritmo, en las tres, esta gran transformación de estos años está siendo absolutamente brutal. Primero, es extensa, abarca a todo el mundo. Algunos de los países que más crecen en este momento, estos son datos del 2024, pues son africanos o son asiáticos, Macao, Guayana, Palau, Níger, Senegal, son los países que están creciendo más en este momento. Por lo tanto, ese mundo emergente, vaya si está emergiendo y a qué velocidad. Por lo tanto, es muy extensa. Segundo, es muy rápida. ¿Por qué? Y luego lo veremos, las causas. Pero los ritmos de crecimiento de estos países son enormemente fuertes. En la época clásica de la Revolución Industrial, el Reino Unido crecía por debajo del 1% anual acumulativo. Los Estados Unidos, en el periodo fuerte de crecimiento, del 900 al 50, crecía un poquito más. Pero es que China ha estado creciendo a 2 dígitos prácticamente 20 años y la India está creciendo en este momento al 7 al 8%. Son países que crecen a unos ritmos enormemente rápidos. Luego explicaré cuáles son las causas de este rapidísimo crecimiento. Una tercera consecuencia es la profundidad del cambio social al que estamos asistiendo. Y la variable clave para entender eso es el proceso de urbanización del mundo. En el año 2007, por vez primera en la historia de la humanidad, la población urbana del mundo superó a la población rural. Y el proceso de urbanización continúa en este momento acelerado con la emergencia de gigantescas megalópolis. Naciones Unidas estima que para el 2030 habrá no menos de 40 ciudades de más de 10 millones de habitantes y 63 con entre 5 y 10 millones de habitantes. Fijémonos en las cifras de algunas de las grandes ciudades contemporáneas, brutales. 70 millones, Guangzhou, Shanghái, 41 millones, Tokio. Nueva York, que nos parecía siempre la más grande del mundo, es la última de esta lista de ciudades inmensas que hay en el mundo. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque nada cambia las creencias, los hábitos y las costumbres más de la población que pasar de vivir en una pequeña aldea de 90 o 100 habitantes, que es como ha vivido el 99% de la humanidad, el 99% de la historia, a pasar a vivir en una megaurbe. La gente que se traslada de los sectores rurales a las grandes ciudades se homogeneiza. Es lo que hemos llamar la coca-colización o la McDonaldización del mundo. Adquieren hábitos, costumbres, modos de vestir, comportamientos. Las casas son iguales, las oficinas son iguales, los aeropuertos, todo es igual. Hay un proceso de homogeneización cultural brutal. Y todo lo que era antiguo, exótico y tradicional, pues pasa a ser barrido por procesos de modernización en buena medida occidentalizadores. De modo que es una transformación, como digo, extraordinariamente extensa, la totalidad del mundo, extraordinariamente rápida y extraordinariamente profunda. Y en esas estamos. ¿Cuál es el resultado? Pues me gusta siempre traer esta portada del Financial Times porque me impresionó en su momento. La portada es del 30 de abril del 2014 y en esa portada, con flema británica, solo a 5 columnas, lo que nos anunciaba era la noticia no del día, ni de la semana, ni del año, sino una noticia del siglo. Y lo que nos decía el Financial Times es que ese mismo año, 2014, la economía china, medida en paridad de poder adquisitivo, iba a superar a la economía de los Estados Unidos, como así fue. De modo que desde 2014 la economía china ha superado a la economía de los americanos. Es cierto que la noticia daba otra cosa. El Financial Times comentaba que Estados Unidos en 1872, la economía americana, superó a la economía británica, pero que sin embargo tardó todavía 2 o 3 décadas en transformar esa hegemonía o esa superioridad económica en hegemonía política, en poder.
Tardaría todavía. Y lo que nos estaba anunciando es China ha superado ya en variedad de poder adquisitivo a Estados Unidos, pero todavía va a tardar algunos años, décadas, en transformar esa superioridad económica en superioridad política en términos de poder. Pero lo está haciendo a una velocidad de vértigo, como veremos. Resultado, lo que tenemos, esta es la curva de crecimiento de la economía china. Como vemos, no es un avión que despega, es más bien un cohete, es un misil. Es una cosa espectacular el crecimiento. Después, ¿a causa de qué? Esto es importante, las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping. Por decirlo de otro modo, China ha venido creciendo y sigue haciéndolo de un modo espectacular, los últimos años menos, pero ha crecido de un modo espectacular, no gracias a que es un Estado autoritario, que lo es, sino gracias a que liberalizó su economía. Es decir, a que incorporó la economía de mercado capitalista. Y gracias a eso comenzó el crecimiento, las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping. Lo mismo ocurre con la India. Las reformas liberalizadoras de Mohammed Singh en el año 91, aquí lo vemos, son los que impulsaron el crecimiento de la economía india, que era una economía que estaba también muy sovietizada, con planes quinquenales, etc. ¿El resultado cuál es? Que tenemos un segundo punto de inflexión. Tenemos un primer punto de inflexión hacia 1860, en el que Occidente le toma la delantera al resto, a los BRICS, Brasil, China, India y Rusia, y ahí tenemos un segundo punto de inflexión hacia el 2010, en el que se produce el equilibrio. Occidente pierde la hegemonía y la adquieren otros países no europeos, post-Occidente. En eso estamos. Bien, esto es un poco una descripción. Vayamos como decía, a la infraestructura, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta gran transformación? Básicamente dos extraordinariamente importantes. La primera es una divergencia demográfica creciente entre el este y el oeste, divergencia demográfica, que se ha acoplado con un proceso de convergencia tecnológica. Y la suma de esas dos cosas, la divergencia demográfica y la convergencia tecnológica, es lo que está haciendo vibrar, por así decirlo, el mundo hoy. Esta es otra de las gráficos que uno tendría que meter en la cabeza. Nos da lo que ha sido la evolución de la población del mundo desde el año 1800, 1850, 1900. En 1950, mediados del pasado siglo, había aproximadamente unos 3.000 millones de habitantes en el planeta. 3.000. El año pasado pasamos los 8.000. Para el 2050 se estima que habrá 9.000. Es decir, en solo un siglo, de 1950 a 2050, la población habrá pasado de 3.000 a 9.000 millones. Se ha multiplicado por 3. Ese es un crecimiento brutal, como no se ha dado jamás en la historia, que efectivamente plantea muchos problemas. Pero tan importante como la cantidad de población, que la vemos aquí, es su distribución. ¿Dónde está ese crecimiento? Y como vemos, los países desarrollados, esta línea azulita clara, los países desarrollados prácticamente no han crecido. Todo el crecimiento se ha dado en lo que llamábamos el tercer mundo. ¿Dónde está la población hoy? Pues allí, en lo que antes llamábamos el tercer mundo. El caso de Europa es muy marcado. Todavía a mediados del pasado siglo, más o menos cuando yo nazco, aproximadamente Europa era el 24%, el 25%, el 20-25%. Uno de cada 4 o uno de cada 5 ciudadanos del mundo era europeo. En este momento es el 7% y sigue descendiendo. El peso demográfico de Europa se ha desbaratado. ¿Dónde está la población? Pues la población la tenemos en los gigantes demográficos. Literalmente China, 1.400, 1.500 millones, nadie sabe realmente cuántos son, pero son muchísimos. La India otros tantos. China va para abajo, la India va para arriba. La India se estima que llegará a los 1.600 o 1.700 millones. Son gigantes. Frente a estos, el resto, bueno, no está mal. Estados Unidos son 340, Indonesia 200 y pico, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los países europeos? Pues habrá que buscarlos por aquí porque no los encuentra uno. Es decir, la demografía ha cambiado sustancialmente. Y en el futuro, no nos engañemos, todavía, el futuro es africano. África, lo vemos, África es esta línea de crecimiento. Para el año 2100, pues puede que haya 2.000 o 3.000 millones de habitantes africanos. Es decir, estamos todavía, la edad media en el África subsahariana son teenagers, es 17, 18 años. Por lo tanto, el crecimiento demográfico de África va a ser en los próximos. La historia de la segunda mitad del siglo XXI estará marcada por la demografía africana.
Por lo tanto, primero, como decía, divergencia demográfica, pero que se ha acoplado con un proceso de convergencia tecnológica. Y vamos con eso. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, los humanos sabemos copiar a quien hace un procedimiento mejor. Inventar es muy complicado, requiere esfuerzo, requiere recursos, lleva tiempo, pero copiar a quien está haciendo las cosas mejor es muy sencillo. Llevamos siglos haciéndolo. La revolución agrícola se extendió porque la gente copió al vecino y el vecino del vecino y así sucesivamente, ¿no? Bueno, es lo que se ha dado a llamar en economía la ventaja de llegar al último, porque si tú copias las tecnologías del que está más avanzado, saltas en una generación de la retaguardia tecnológica a la vanguardia tecnológica, sin pasar por todos los costes. Es decir, de un salto te colocas en la vanguardia tecnológica. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tu productividad comienza a crecer espectacularmente y de un modo muy rápido. No has hecho más que copiar. Copiando, por cierto, esto lo decía un economista americano, no solamente se copia la tecnología, el hardware, se copia el motor de combustión, o se copian los ordenadores, se copia la Kalashnikov, se copia todos los productos duros, el hardware. Pero se copia también el software, se copian las buenas políticas, se copia el código de comercio, se copia el rule of law, se copian los boletines oficiales del Estado, se copian las políticas públicas, se copia la contabilidad de doble entrada. De todo lo que es cultura e institución también se copia. Menos que lo otro, pero también se copia. Y la suma de esas dos cosas, como digo, lo que da es una convergencia de productividades per cápita. Este es un ejemplo de cómo se produjo esa convergencia entre 1870 y 1970 de los países del G8. Aquí está el Reino Unido, esto es Estados Unidos, va creciendo, es el que innova, tiene el liderazgo y los demás van copiando y aproximándose y al final la diferencia es muy pequeña, prácticamente nula. Bueno, pues esto es lo mismo que ha ocurrido en este momento con los tigres asiáticos, Taiwán, Corea, Hong Kong, Singapur, copiando a los Estados Unidos y lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, aquí lo vemos, economías maduras, Estados Unidos, China, vemos cómo copian y se van convergiendo, las economías convergen. Esta es, por ejemplo, la productividad por hora trabajada de China y Estados Unidos. La de arriba en los Estados Unidos, la de abajo China, vemos cómo China va mejorando su productividad y se va acoplando a la productividad del líder, que es la de los Estados Unidos. ¿Por qué son importantes estas dos variables? Porque demografía y tecnología suman mucho. El PIB de un país es la población, el volumen de población por la productividad per cápita. Esto es lo que genera el PIB de un país. De modo que nos podemos encontrar con países con baja productividad, pero mucha población, y que acaban produciendo mucho. Por eso se ha dicho, China es una low productivity superpower, es un superpoder de baja productividad. La productividad china puede ser el 30, el 40, el 50, como mucho, de la del trabajador americano, pero son 1.500 millones. Frente a 340 millones de americanos. ¿Cuál es el resultado? Que el PIB de China, en paridad de poder adquisitivo, como veíamos antes, desde el año 2014 ha superado a los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que las potencias demográficas, los países con mucha población, acaban siendo también potencias económicas, indiscutiblemente. ¿Y qué pasa con las potencias económicas? Que inmediatamente se transforman en potencias políticas y en potencias militares. Las potencias demográficas ya son potencias económicas. En paridad de poder adquisitivo, el primer país del mundo es China, luego Estados Unidos, luego la India y aquí tenemos Indonesia, Brasil y otros, en paridad de poder adquisitivo. Por lo tanto, ya las potencias demográficas ya son potencias económicas y se transforman en potencias políticas. ¿Por qué? Pues porque tienen capacidad de negociación. Hu Jintao o Xi Jinping se han pasado por el mundo con la chequera bajo el brazo y compro o no compro la soja, compro el petróleo, compro lo que sea, concedo un préstamo para hacer un puente, para hacer un ferrocarril, etcétera, o no, y tengo una enorme capacidad negociadora. De modo que efectivamente en este momento China, que tiene esa enorme capacidad negociadora, gana en las Naciones Unidas
muchas más votaciones que la Unión Europea. La Unión Europea ganaba el 72%, ahora gana el 49%, y China es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque China tiene capacidad para negociar. De los 193 países de Naciones Unidas, más de la mitad son muy pequeños. Vanuatu, de 8, 10, 5 millones de habitantes. Como podemos imaginar, comprar la voluntad de esos pequeños países les resulta muy, muy rentable y muy fácil. De modo que son potencias demográficas que se han transformado en económicas, que se han transformado en políticas y finalmente se transforman en potencias militares. Inevitablemente tienen a su vez que generar grandes ejércitos y grandes marinas, sobre todo, para asegurarse las rutas de suministro por mar. En este momento, como vemos, bueno, la gran potencia del mundo sin duda es Estados Unidos, casi un billón de dólares, billón español en defensa. China, la tercera parte, la tercera es Rusia, pero aquí tenemos la India, Arabia Saudí, Corea del Sur, etc. Son países que se están militarizando y armando y nuclearizando. Cuidado, nuclearizando. Pakistán es nuclear, la India es nuclear, Corea del Sur es nuclear. Y regresa la geopolítica, la lucha por el Índico, especialmente entre China, India y Estados Unidos. Están abriendo bases militares por todo el Índico. Y también la lucha por el Ártico. Ahí se habla mucho del Ártico. Es clave. Pensemos que si se produce el deshielo y como consecuencia del calentamiento global se abre la ruta marítima del noreste o del noroeste, esa ruta marítima tiene que pasar por Bering y tiene que pasar por este, digamos, largo estrecho. Entonces, controlar el Ártico es controlar esas rutas marítimas y también controlar las rutas de misiles que eventualmente podrían ir de Rusia a Estados Unidos y que pasan todos ellos por el Ártico o por Groenlandia. Bien, hablaba de convergencias tecnológicas, un pequeño comentario sobre la convergencia de las instituciones. Y quería destacar 3 instituciones o 3 marcos institucionales que Europa ha proyectado sobre el mundo. En primer lugar, el Estado democrático y el rule of law. Tras la caída del muro de Berlín ha triunfado el Estado democrático en la llamada tercera ola y la verdad es que no tenemos ninguna alternativa. Quizás el modelo chino, pero más que discutible. Segundo, ha triunfado descaradamente la economía de mercado. Lo que llamábamos, cuando yo era joven, lo llamábamos el modo de producción capitalista, hoy lo llamamos economía de mercado, que tampoco tiene ninguna alternativa. Los países que no han aceptado la economía de mercado son países misérrimos en el mundo. Y finalmente una institución cultural fundamental, que es la ciencia y la tecnología. Y la ciencia, sobre todo, como modo de pensar. Democracia, mercado y ciencia son los 3 lados de un mismo triángulo institucional y se refuerzan los unos a los otros. No voy a insistir en ello, es un tema que me interesa hace mucho tiempo, pero quería adelantarlo. 3 instituciones esenciales, la democracia, el mercado y la ciencia, que Occidente y básicamente Europa ha exportado al resto del mundo. ¿Cuál es la paradoja del declive relativo de Occidente? La emergencia del mundo no occidental ha sido consecuencia de una occidentalización del mundo, al que se han exportado tanto las tecnologías duras como, en buena medida, las tecnologías blandas. No estamos, pues, ante el hundimiento de Occidente, como dijo Spengler en su momento, pero sí ante una notable pérdida de poder relativo. No tanto porque Occidente vaya a menos, sino porque el resto del mundo, por fortuna, pues va a más. ¿Cuáles son las consecuencias de esta gran transformación que acabo de describir? Bueno, veamos lo bueno y lo malo. Lo bueno, yo creo que no voy a insistir mucho en ello, pero vale la pena simplemente mencionarlo. Hay más salud, más prosperidad, más libertad, menos pobreza, más educación y cultura. Pensemos, quizás el mejor indicador de todo es la esperanza de vida. El mejor indicador, sobre todo para los que ya tenemos algunos años, ¿no? Este indicador no es broma. Bueno, de 25 a más de 70, 75 años, como vemos, prácticamente en todo el mundo la esperanza de vida se ha multiplicado. Esto es un indicador clarísimo de mayor bienestar. El PIB del mundo, aquí tenemos el PIB real del mundo, cómo ha crecido en los últimos años. No todo el mundo ha crecido igual. África subsahariana, como vemos, sigue todavía pendiente de la subida, pero buena parte del mundo ha pegado desarrollos espectaculares, especialmente Asia. La pobreza extrema ha descendido del 60 al 10%, un decrecimiento brutal. O sea, la pobreza extrema ha decrecido de un modo clarísimo.
la libertad en el mundo como consecuencia de los procesos de transición democrática después de la caída de la vieja Unión Soviética. Especialmente veis que aquí en el año 89-91 es cuando realmente se produce el gran crecimiento, la llamada tercera ola de democratización del mundo. Pero tres consecuencias negativas, y quiero insistir sobre todo en la tercera. La primera de ellas es un desgobierno global. Vivimos en una sociedad por vez primera global. No nos damos cuenta, pero si cogemos el árbol de división del trabajo de cualquiera de los teléfonos celulares que tenemos en el bolsillo y nos vamos al origen de las materias primas, el coltano, el silicio, al transporte, al ensamblado, a la comercialización, a la publicidad, a la financiación, al diseño, damos la vuelta al mundo. Son docenas de países. Literalmente llevamos el mundo en el bolsillo. El teléfono móvil que llevamos en el bolsillo es el resultado de la cooperación de docenas de países para producir ese producto. Y otro tanto puedo decir de la televisión o cada vez que ponemos en marcha un automóvil en cualquiera de los automóviles. Es igual que sea japonés o que sea occidental. Detrás de ese automóvil se ocultan docenas de líneas de trabajo que han cooperado para que podamos ponerlo en marcha. Vivimos en una sociedad global. La economía es global, la política, la seguridad, el terrorismo, las enfermedades, por supuesto, el clima, son globales. Sin embargo, los estados solo son competentes en su territorio. Es decir, los problemas se han desterritorializado, son globales, como quien dice, vuelan por encima de las fronteras. Y los estados son competentes en su territorio. ¿Cuál es la consecuencia? Que a medida que globalizamos más la sociedad, tenemos menos capacidad política para controlar y para gobernar ese proceso globalizador. Es decir, se produce un desajuste entre la arquitectura de la sociedad, que tiende a ser global, que tiende a ser mundial por una parte, y la arquitectura de la política, que sigue basada sobre todo en estados soberanos competentes en su territorio y su población. Y lo que pasa por encima, pues no pueden gestionarlo. De modo que hay un déficit creciente de gobernanza global. Y lo vemos en que al final no existe tal gobernanza y lo que hacemos, bueno, pues llegamos a acuerdos puntuales aquí o allá, pero no existe un sistema de gobernanza global. Aquí tenemos algunos de los bienes públicos globales que no sabemos cómo gestionar, que no tenemos mecanismos de gestión. Segundo problema. Una cosa es copiar el Kalashnikov o comprar aviones o comprar carros de combate. Es decir, una cosa es las transferencias de tecnologías duras y otra cosa es las transferencias de tecnologías blandas, que son cultura, que son instituciones. El Estado, una administración pública eficiente, una judicatura independiente, una policía honesta y no corrupta. Eso es muy complicado, eso lleva mucho tiempo. Y el resultado es que se han producido transferencias fuertes de tecnologías duras, pero no de tecnologías blandas. Y eso es como si le das a un niño una AK-47. No tiene capacidad para gestionar bien la fuerza que puede ejercitar. Y nos encontramos, por lo tanto, en este momento con muchos malos gobiernos en el mundo. Hay muchos estados, como decía, 193 en Naciones Unidas, y muchos de ellos están muy mal gobernados, pero tienen fuerza. Algunos incluso tienen armas nucleares o están a punto de adquirirlas, de modo que son extraordinariamente peligrosos. Hay muchos, digamos, estados frágiles o estados fallidos. Y finalmente esto me interesa resaltarlo porque afecta mucho al presente, ¿no? La globalización ha producido una profunda dualización de las sociedades. Es decir, por una parte nos encontramos con que las viejas empresas industriales se deslocalizan, destruyen empleos viejos en ciertas zonas y por otra parte las nuevas empresas tecnológicas crean empleos, pero muchos menos y en otras zonas. Y la consecuencia es que las sociedades se han dualizado entre los que yo llamo los globalizados y los territorializados. ¿Quiénes son los globalizados? Una minoría urbana, educada, con buenos empleos, cosmopolita, que habla idiomas, conectada en cadenas transnacionales, está incorporada a la globalización y que se desnacionaliza, pues depende de los mercados globales. Depende de los mercados globales y no de los mercados locales. Y por otra parte, los abandonados, los left behind, los territorializados, con empleos precarios que se renacionalizan
para protegerse del proceso globalizador. Y esos son los populismos que los vemos en todo el mundo. Los populismos que son, en primer lugar, proteccionismo económico, barreras comerciales, aranceles, lo que buscan es protección económica. En segundo lugar, protección política, neonacionalismo, un Estado fuerte, no a la Unión Europea, no al multilateralismo, es el MAGA, es el Brexit, es Make America Great Again, Brexit, y en tercer lugar, tradicionalismo moral, no a la inmigración, al cosmopolitismo, a la woke o al multiculturalismo, es decir, es regreso a lo de siempre, la Francia de siempre, la Alemania de siempre, etcétera, etcétera. Esto es lo que busca como consecuencia de este proceso de dualizador. Esto es una comparación muy visual y es Meta y General Motors, una empresa, digamos, de vanguardia digital y una empresa clásica de la sociedad industrial, la capitalización bursátil y el número de trabajadores. Meta tiene una capitalización bursátil superior al billón y General Motors no llegará, estará rondando los 100.000 millones. La diferencia es abrumadora. Pero ¿cuántos empleados tienen una y otra? Meta tiene, bueno, 65.000, 70.000 empleados, los otros tienen más del doble. Es decir, unas empresas son muy potentes, chupan capital, pero no da empleo, no se filtra. Esa riqueza que se ha acumulado en Meta no se filtra a la sociedad. Esta es la causa de la, como digo, de la dualización. Lo que ha llamado Paul Krugman la economía K, la Key Economy. ¿Por qué? Porque la economía se bifurca entre los ricos que se hacen súper ricos e hiperricos, ya se ha ocurrido en muchos sitios, y luego la clase media baja que por el contrario desciende. Las sociedades se dividen, se dualizan. ¿Quiénes son los ganadores? Los sectores intensivos en tecnología, capital, conocimiento y redes. Los perdedores son aquellos que están en actividades presenciales o de baja productividad, pymes frágiles, empleo poco cualitativo y finalmente desigualdad. Crece enormemente la desigualdad y se produce un desacoplamiento entre lo macro y lo micro. Los mercados pueden ir bien, pero la economía real de las sociedades puede ir mal, algo que estamos viendo en este momento en España. Los mercados están disparados, el IBEX se va a las nubes, pero la economía real de la sociedad no está al mismo nivel. Bien, ¿la consecuencia cuál es? El deterioro de la confianza en los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos van a menos, los países democráticos han ido descendiendo, los no democráticos han ido creciendo en los últimos años. La insatisfacción con la democracia es muy alta en muchos países, el 58% de media, pero pensemos por aquí, los datos de insatisfacción con la democracia en algunos países, en España 69%, Grecia 81%, Italia 67%, etcétera, etcétera, Corea del Sur 71%, la media es 58%, hay mucha insatisfacción porque la democracia no delivers, no me protege, no me da lo que debería, especialmente los jóvenes, y crece espectacularmente el apoyo al autoritarismo en todas partes. Y esta dualización solo está empezando, porque la inteligencia artificial la va a profundizar todavía más. De modo que estamos ante un momento como decimos, los algoritmizadores versus los algoritmizados. Los algoritmizados somos nosotros, los algoritmizadores son los de las grandes empresas tecnológicas. Estamos pues en una nueva disrupción tecnológica. Ya hubo una disrupción tecnológica a finales del pasado siglo, cuando los países saltaron de agrícolas a industriales, y estamos ante una nueva disrupción tecnológica cuando saltamos de sociedades industriales a sociedades digitales. Aparecen nuevos monopolios, nuevos Robert Barons, nuevos hiper ricos con fortunas gigantescas, un nuevo capitalismo cleptocrático y también como consecuencia de eso un nuevo imperialismo. Bueno, esto era la estructura. No sé si me quedan 15 minutos para la coyuntura. Podemos hacerla con cierta rapidez. Primero, lo que quería decir, no confundamos la economía con el poder. La economía es un juego de suma positivo. Todos podemos ganar o todos podemos perder. Y de hecho, con la globalización todos hemos ganado, unos más que otros, pero todos hemos ganado. El poder es un juego de suma único, es un juego de suma cero. Si un país gana poder, los demás lo pierden en la misma medida. De modo que eso es una realidad radicalmente distinta. Lo importante en términos de poder es el diferencial, no su valor absoluto. Y en eso estamos.
en la cadencia relativa de Occidente en relación con otras potencias. Aquí vemos un cuadro del National Intelligence Council, nos dice los países, los poderes que crecen y los que decrecen, evidentemente China y la India, decrece Estados Unidos y el Reino Unido. Se habla mucho de que estamos en un mundo multipolar, ¿no? Bueno, no es verdad, yo creo que no, y este cuadro lo acredita. Este nos da el PIB, este es nominal, el PIB de Estados Unidos, 25 billones españoles, China 18 billones, y el tercero es Japón con 4 y Alemania con 4, India, Reino Unido, Francia, Rusia con 2. Como vemos, esto no es una distribución multipolar. Aquí hay dos polos potentes, dos gigantes y un montón de enanitos alrededor. Esta es la distribución real del mundo, es más bien esta, por lo tanto, no nos engañemos. El mundo es multipolar, ojalá no es multipolar. En este momento hay dos gigantes realmente que articulan el mundo. Esos dos gigantes, ¿hasta qué punto están en la misma situación? Es decir, no es multipolar, pero podemos decir que es bipolar, tampoco del todo. Los Estados Unidos gastan en defensa, como decíamos, estos son 750, están en el billón ya. Trump quiere gastar el año próximo 1,5 billones en defensa. China es la tercera parte, 250.000, y luego el resto 4 duros. Es decir, en términos de poder duro, y lo vemos todos los días, y de eso se aprovecha sin duda el presidente Trump, en términos de poder duro, el poder de los Estados Unidos no tiene parangón. No tiene parangón en el mundo, es indiscutiblemente el país hegemónico, ¿no? Si no nos fiamos de los datos oficiales, podemos ver esto a mí me divierte mucho. Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares de 100.000 toneladas. Ningún país del mundo tiene ninguno parecido, ninguno. Rusia tiene un portaaviones viejo en reparación que no funciona. China tiene 3, uno que compró usado a Ucrania, otro que le funciona y otro en preparación. Como vemos, podría seguir, ¿no? De las 5 mayores fuerzas aéreas del mundo, 4 son americanas. El diferencial de poder de Estados Unidos es enorme, ¿no? De modo que al final la realidad es esta. Hay dos grandes potencias en el mundo, China y Estados Unidos, sin la menor duda. Luego hay otras dos que en el fondo son satélites de la una y la otra. Rusia, que cada vez está más satelizada por China, y la Unión Europea, que lo vemos estos días de un modo escandaloso y humillante, es una región satelizada por los Estados Unidos. Y luego tenemos una última, infieri, que tardará todavía 20, 30 años en contar, que es la India, pero que va a ser fundamental en la segunda mitad del siglo XX, porque va a romper la díada, la tensión entre China y la India. Bien, podríamos hacer un repaso de todos estos países. Europa sí me interesa señalar una cosa. La Unión Europea, a pesar de lo que estoy diciendo, a pesar de su debilidad, a pesar de su falta de coraje en este momento para asumir su destino, lo dijo Angela Merkel en cierta ocasión, ha sido un enorme éxito histórico, enorme. Jamás en la historia de la humanidad, y lo digo con énfasis y seguro de ello, jamás en la historia de la humanidad tanta gente y durante tantos años hemos disfrutado, todos los que estamos aquí, todos los españoles, los europeos, de tanta libertad, de tanta seguridad y de tanta prosperidad, que no es poca cosa, todo lo que una persona sensata puede pedirle a un sistema político. Y en ese sentido debemos estar, cuidado, la Unión Europea es un éxito, ha sido un éxito enorme. No hay nada comparable en la historia de la humanidad. Sigue siendo la mejor región del planeta, pero sigue siendo la mejor región en la historia. Y esto es muy importante que lo comprendamos y que lo interioricemos. No juguemos con las cosas importantes, ¿no? Pero se le acumulan los problemas, evidentemente, la ampliación y la gobernabilidad interna. La gobernabilidad interna es muy deficiente, tiene problemas de población, envejecimiento, emigraciones no integradas, crecientes identidades nacionales. La seguridad es incapaz de asegurar sus dos fronteras, la del este y la del sur. La del Mediterráneo, por una parte, y la frontera con Rusia, y lo estamos viendo que no conseguimos desbloquear la invasión rusa de Ucrania.
y es escasamente consciente ni de su excepcionalidad ni de sus muchos problemas. Está reaccionando bien en ocasiones, reaccionó bien al Brexit, reaccionó bien a la pandemia, pero, por ejemplo, a la guerra de Ucrania arrastra los pies y no acaba de tomar las decisiones que debería tomar. Y para nosotros, para la Unión Europea, la guerra de Ucrania es un test extraordinariamente importante. Pepe Borrell ha dicho que Europa debería aprender a hablar el lenguaje del poder, y yo estoy de acuerdo con él. Creo que la Unión Europea debería aprender a hablar el lenguaje del poder. Está construido sobre el principio de la interdependencia interna y externa, realizaciones concretas, vamos a establecer alianzas hacia adentro y alianzas hacia afuera, pero la interdependencia no nos ha asegurado la autonomía y no nos garantiza la paz sobre el concierto frente a Rusia. Solo tenemos un enemigo, eso está bien, gracias a Dios, no tenemos más enemigo que es Rusia. Aquí lo vemos, quiénes son los países que tienen adversary, cuáles son adversarios con la Unión Europea, el único claramente es Rusia. No tenemos más enemigo que Rusia, y debo decir que Rusia como enemigo deja mucho que desear. Es mucho más fuerte la Unión Europea que Rusia, a pesar de todo. Rusia, ya lo veíamos antes, Rusia tiene un PIB como el de Italia. Es un Estado, es una cleptocracia petrolera, no produce más que petróleo y gas, poco más. No tiene Estado. Es de una digamos, desigualdad brutal, una renta per cápita ridícula, etcétera, etcétera. Europa es muy potente. Europa tiene 3 veces más población que Rusia, 10 veces más PIB, gasta en defensa 2 veces más, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que no tenemos es cobertura nuclear. No es poca cosa, y Rusia sí lo tiene, y de eso se ha aprovechado para invadir Ucrania. Y detrás viene la India, lo dejo aquí, no tengo mucho tiempo, pero la India es una potencia todavía infravalorada que llegará a tener, como vemos aquí, 1.600, ha superado ya a China en población. China está decreciendo por la política del hijo único, por lo tanto tiene serios problemas demográficos China, mientras que la India continúa con un crecimiento demográfico enormemente potente. Lo que tenemos en el fondo es un duelo de titanes, la tensión entre China y Estados Unidos, y la política global y el futuro de toda la humanidad depende de las tensiones y del entendimiento entre estos dos actores gigantes, Estados Unidos y China, cada uno con sus áreas de influencia. La de China proyectándose hacia Europa por Rusia y la de Estados Unidos proyectándose hacia Europa en la Unión Europea. Pero como vemos, China en el 2040 se espera que pase a la economía americana en dólares nominales, no en paridad de poder adquisitivo, ¿no? De modo que nos encontramos en lo que se ha dado a llamar la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es una expresión que se ha puesto muy de moda para hablar de las tensiones. Tucídides hablaba en la historia griega de las tensiones entre Atenas y Esparta, una potencia emergente y una potencia declinante. Y la tentación que tiene la potencia declinante de hacerle la guerra preventiva a la emergente antes de que se produzca el sorpaso, para evitar justamente que se produzca el sorpaso, ¿no? Un historiador de Harvard, Graham Allison, ha analizado 12 y media de casos históricos de trampa de Tucídides para comprobar que en la mayoría de esos casos, desgraciadamente, acabaron en guerra. De modo que hay la sensación de que esa tensión puede acabar también en un conflicto bélico, ¿no? Bien, yo no lo creo por lo siguiente. Las relaciones entre China y Estados Unidos no son solamente de rivalidad geopolítica, que lo son, sino que se juega en un tablero, en un ajedrez, por así decirlo, con 3 tableros. Uno es el de, efectivamente, la rivalidad geopolítica global. Pekín promueve un orden multipolar, distinto, alternativo al orden que promueve Washington. Ahí no tienen entendimiento, claramente, y de hecho se están repartiendo el mundo. Parece que Trump está relativamente comedido, no quiere confrontar a China. China está bastante centrada en su propio espacio, no ha dicho nada sobre Venezuela, no ha dicho nada sobre Irán. Parece que se están entendiendo o repartiendo el mundo entre los dos. Pero en segundo lugar hay una enorme interdependencia entre ambas economías. Pensemos simplemente los bonos del Tesoro americano, el primer tenedor de bonos del Tesoro americano es Japón y el segundo es China.
De modo que la dependencia del dólar americano de China es enorme. Y por lo tanto ahí tienen un enorme campo de colaboración y de relación. Y finalmente hay cooperación clara en la provisión de bienes públicos globales. Pensemos en la seguridad de los mares. La seguridad de los mares es algo extremadamente importante para China. El 80% de las importaciones y el 80% de las exportaciones de China circulan por mar. Y por lo tanto tiene que asegurar que esos mares estén garantizados. A eso contribuye la propia Armada china. China está construyendo una armada oceánica extremadamente potente, pero la de Estados Unidos sigue siendo todavía muy superior. No veo en absoluto probable que pueda haber un intento chino de invadir Taiwán en el corto plazo. No está en condiciones China de llevar a cabo una operación de ese estilo. Ahora sí, concluyo. Lo que pretendo es que pensemos todos el mundo de otro modo. Y pensar las cosas de otro modo, en buena medida, es representárselas de otro modo, ¿no? Este es el modo clásico de representarnos el mundo, que se corresponde, como decía, con las grandes navegaciones de altura. Y este es el mapa clásico del mundo, que todos hemos manejado millones de veces en nuestra vida, que es un mapa, y esto quería resaltarlo, descaradamente eurocéntrico. ¿Por qué? Bueno, hemos puesto en el centro del mapa al 6% de la población del mundo, al 7%, el meridiano Greenwich, que es el meridiano cero, pasa por Londres, cruza la península ibérica y hemos desplegado el mundo a derecha e izquierda, ¿no? E incluso nos atrevemos a decir que Japón está en extremo oriente, pero los pobres japoneses no están en ningún extremo. Esto es una esfera, están en su sitio igual que todos, y por lo tanto decir que eso es extremo oriente, pues si yo fuera japonés diría, no, usted sea extremo occidente, déjeme en paz, no me diga tontería. Es una visión extraordinariamente eurocéntrica que se corresponde con una historia eurocéntrica. Porque ¿quién ha hecho estos mapas? Los marinos españoles, portugueses, británicos. Fuimos desplegando el mundo a derecha e izquierda y nos pusimos en el centro, como era lógico. Y dijimos, no, es que Japón está muy lejos, está en el extremo, claro, el extremo para ti. Esta es una visión, como digo, extremadamente eurocéntrica, que tenemos que hacer así, boom, darle un manotazo y empezar a pensarlo de otro modo. Este es un modo más razonable. Aquí ponemos al 60% de la población del mundo en el centro, no al 7%, al 60%. Y China, que era el imperio del medio, pues está en el medio, ¿no? ¿Qué es lo que vemos entonces? Vemos que Europa no es ningún continente. Esto de que Europa es un continente es una ficción que nos hemos inventado los europeos. Es una pequeña península al extremo occidental del continente euroasiático. Y al extremo occidental de eso lo que encontramos es a las Islas Británicas y la península ibérica. Es decir, estábamos en el centro del mundo. Aquí tenemos Europa, nosotros, los británicos, los españoles, estábamos en el centro del mundo. Y aquí estamos en el extremo. Hemos pasado del centro al extremo. Como decía Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Bueno, lo que nos pasa, no nos hemos dado cuenta de este cambio que es absolutamente central. Y un segundo cambio, que también hay que pensarlo, porque en el fondo, cuando pensamos el mundo, seguimos pensándolo como una colección de estados, como si fueran unidades autosubsistentes. Es un puzzle que encaja perfectamente, cada estado con su capital, su bandera, su himno, su identidad, y el mundo como un conjunto de pequeños estados. Esto es ficticio. La realidad en un mundo globalizado es un mundo de flujos, no de unidades discretas, de flujos entre las inmensas áreas metropolitanas a las que aludía anteriormente. Ciudades gigantescas que se comunican entre sí, envían mensajes, envían mercancías, envían personas, envían capitales. Es un mundo de flujos y no de unidades autosubsistentes. Y el problema es que estos flujos, lo otro sí lo controlamos. Los estados controlan su territorio y controlan a su población. Estos flujos no los controla nadie. Y este es el problema del mundo, ¿no? Y termino ya. Dos cosas. En el corto plazo, la necesidad urgente de Europa. Lo digo porque, aunque me temo que no vamos a tener éxito, ¿no? Pero, en fin, durante 300 años la historia del mundo se ha escrito en Europa. Lo veíamos en los mapas al comienzo de esta presentación, ¿no? La historia del mundo se ha escrito en el Escorial, se ha escrito en Lisboa, en Londres, en París. Eso dejó de ser así desde 1945. Europa dejó de escribir la historia del mundo por completo.
Nuestro problema ahora es si otros escribirán nuestra historia o la vamos a escribir nosotros. O vamos a dejar que nos ocurra a nosotros lo que les ocurrió a ellos antes, que es que nosotros escribíamos su historia. ¿Vamos a permitir que otros escriban nuestra historia? Pues llevamos permitiendo que otros escriban nuestra historia desde el año 1945. Y desgraciadamente no nos hemos dado cuenta, no hemos caído en la cuenta de esa realidad fundamental. Por lo tanto, la necesidad de una Europa verdaderamente unida. Si me preguntáis qué es lo que yo creo que puede funcionar, solo puede funcionar unos Estados Unidos de Europa. Solo puede funcionar unos Estados. Todo lo demás es mentira, es engaño. Y si me preguntáis si eso va a ocurrir en el plazo medio, os diré que desgraciadamente no tengo ningún optimismo sobre ello. Y luego en el medio plazo, bueno, vamos a ver, los 1.400 millones, 1.300 millones de ciudadanos chinos no van a desaparecer del mundo, van a seguir ahí. Otro tanto los 1.400, 1.600 o 1.700 millones de indios, otros tantos subsaharianos. Todos quieren una prosperidad parecida a la nuestra, no, parecida. Simplemente con eso se darían por satisfechos y desde luego tienen derecho a buscar la felicidad, como dice la Constitución americana. Pero hacerle sitio en el orden del mundo a todos estos es una tarea, tiene sus trámites, como decía aquel. Eso no es nada fácil, no será nada fácil. Pero no tenemos alternativa. No tenemos alternativa a construir un mundo en el que toda esta gente pues, tenga un futuro y una vida razonable, sensata, de cierta prosperidad. De modo que no tenemos, como digo, alternativa. Y con esto termino. Esto es un libro que no está mal, si os queréis. A mí me gustó escribirlo y leerlo y os lo recomiendo moderadamente. Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos.